Bueno, primero que nada, darle las gracias al pastor Mike que me dio oportunidad de platicar el día de hoy. Yo pienso que I'm saying thank you for the opportunity to talk today. Y la idea de platicar el día de hoy es que hemos estado en una serie de temas, ¿no? El tema principal era cómo tomar decisiones de una manera más basada en Dios, ¿no? De una manera que nos transforme, que realmente cuando yo tomo una decisión, que la decisión sea una buena decisión y entonces nos pueda llevar hacia un siguiente nivel. La serie ha estado caminando. El primer principio que se platicó fue que la primera regla es temer a Dios, ¿no? O sea, necesitamos considerar siempre que Dios está en este planeta, que Él creó todo, que Él nos hizo a nosotros, y entonces debemos de considerar siempre, pues, ¿qué quiere Dios que haga yo? Que si voy a hacer esto, si tengo que tomar esta decisión, ¿qué pensaría Dios de esta decisión? Ese es el primer principio que vimos hace 4 domingos más o menos, ¿no? O 6. Después vinieron otros temas, entre ellos estuvo cómo escuchar, cómo tener un consejo divino, ¿no? O sea, cómo poder escuchar la voz de Dios y saber qué principios y cómo moverte en... Creo que estoy pisando algo. Sí, el cambio. Bueno, voy a poner por acá. Y bueno, el punto era que esos principios nos estaban enseñando a tomar algunas decisiones de cómo podemos ir caminando con Dios. Pastor Mike me pidió practicar un tema hoy que se llama, después de haber escuchado cómo debemos de temer a Dios, cómo debemos de buscar el consejo de Dios, ahora viene el otro tema que es, ¿cómo le hago para no escuchar las voces que no debo de escuchar? Y creo que el pastor Mike me escogió a mí porque creo que es una de mis debilidades. Escucho muchas cosas, sigo muchas cosas, de repente yo soy muy emocional, la verdad es que soy inseguro, crecí temiendo todo el tiempo, mis emociones nunca fueron controladas, siempre sufrí mucho por eso y esa situación fue la que creo yo me mantuvo pues cometiendo error tras error en la vida y sufriendo mucho además. Cuando empiezas a pensar en el tema de cómo tomar decisiones y a quién debo escuchar cuando tomo una decisión, para mí, mi experiencia y de acuerdo a lo que he estado tratando de aprender de Dios, es que tengo que entender cómo estamos hechos nosotros. Lo primero que aprendí fue que nosotros, yo como persona, tengo 3 elementos y típicamente decimos cuerpo, alma y espíritu y lo decimos en ese orden, y una cosa que aprendí es que no es el orden correcto. Deberíamos de decir que el orden correcto es que somos espíritu, alma y tiene cuerpo. O sea, el espíritu significa este aliento que Dios nos dio para que vivamos. Ese es el espíritu de nosotros, ese es el aliento de vida de Dios. Cuando Dios nos dio vida, nos dio este espíritu. El alma representa lo que yo pienso, representa mi ser, lo que yo soy, lo que yo pienso equivocadamente o de una manera correcta, eventualmente todos mis hábitos, mis emociones, mi forma de ser es mi alma. Y luego viene mi cuerpo, que se lo están viendo aquí, no está muy bonito. Bueno, se me está cayendo el pantalón, eso es buena noticia. Me tengo que estar acomodando a cada rato, quiere decir que la panza está bajando, eso es bueno. Pero el problema es que lo vemos totalmente diferente, vemos el cuerpo primero, luego el alma y luego el espíritu. Entonces cuando tomamos decisiones muchas veces le damos primero importancia al cuerpo, antes que al alma incluso. Decimos, no se siente muy bien esto, pues entonces no lo hago, ¿no? Se siente muy bien esto, pues entonces sí lo hago. Oye, pues este platito de carne asada se ve muy bueno y es un platote como para 3 días, me lo como en una sentada. No muy sabio, me voy a poner gordo, muy rico, eso sí, pero eventualmente estoy decidiendo pues, porque mi cuerpo eso es lo que me está pidiendo. Es lo que dice la Biblia un poco de hacerle caso a la carne, ¿no?
O sea, estamos haciendo básicamente y una prioridad lo que mi cuerpo necesita, para bien o para mal. Muchas veces decidimos correcto. No, hoy no quiero comer eso porque tengo diabetes, ¿no? Ya no quiero comer esas cosas. Empiezas a tomar decisiones un poquito más informadas. Y la información nos lleva al alma. Entonces, ¿mi alma qué es? Son mis experiencias. Es lo que yo he podido aprender en la vida, lo que viví o no viví. Mi experiencia personal. Mi experiencia personal, por ejemplo, yo tuve un padre que tuvo esquizofrenia. Entonces, se podrá imaginar que mi forma de crecer fue un poquito rara. No digo que mala, mi padre me amó mucho, fue un buen padre, pero fue un poquito confusa en ese aspecto. Sin embargo, de todas maneras, también fue que a lo mejor yo tengo un poquito de mi mente, a lo mejor no jala muy bien, no sé, pero eventualmente mis emociones nunca fueron muy controladas. Todas las decisiones que tomé eran siempre basadas en cómo me sentía, en el temor que estaba sintiendo de algo o en la euforia y alegría que estaba sintiendo de algo también. Entonces, cuando yo tomaba decisiones, siempre era: estoy muy alegre, esto me hace feliz, esto estoy contento, pues le entraba fuerte por ahí, ¿no? Oye, esto me da miedo, esto me pone un poquito temoroso, eso mejor ni lo volteo a ver. Pero eventualmente no lo enfrentaba, no lo aprendía, no lo digería, vamos a decir, ¿no? Y no era consciente de que mis emociones realmente estaban tomando fuertemente mi alma. Si se dan cuenta, hasta el momento he estado hablando de lo que le gusta al cuerpo, lo que le gusta al alma, y todavía ni siquiera toco el espíritu. Entonces, darse cuenta cómo priorizamos las cosas de diferente manera. Yo debería haber empezado diciendo por qué es importante el espíritu. Y el espíritu es porque es el único que nos conecta con Dios realmente. La palabra dice que el espíritu, bueno, Jesús dijo, el espíritu siempre está dispuesto, pero la carne es débil. O sea, nuestro espíritu siempre está hambriento de saber más hacia dónde queremos ir, hacia dónde deberíamos. El Espíritu Santo nos está hablando y nos está diciendo: oye, mira por acá, o vente por acá, o haz esto, haz el otro. Y estamos tan atentos al cuerpo y al alma que de repente no escuchamos esa parte. Y ahí es donde viene el problema, ¿no? De que no estamos conectándonos un poquito más con ese espíritu. La palabra habla mucho. Perdón, estoy aquí empleando un poquito mis notas. La palabra habla mucho del tema de la conexión, ¿no? En la carne, por ejemplo, en Gálatas 5, dice, voy a leerlo literal, dice: entonces digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Por supuesto que tenemos que también tener cuidado de nuestro cuerpo, ¿no? Y ser cuidadosos, ¿no? Por supuesto que no está mal que te sientes y te comas una carne asada, eso no está mal. El problema es que te comas una carne asada que a 15 minutos, tal vez, ¿no? Que es que abuses de ese placer que te dan las cosas. La parte importante que yo veo que dice aquí es: tienes que estar más consciente de lo que es tu espíritu, de lo que Dios te creó, y tienes algo más que no nada más es lo que tú sientes o lo que tú ves. Y esa es como que la parte más importante a considerar en el tema de lo que es la carne, vamos a decir. Hay una parte que Jesús hablaba, que estaba siempre conectado con lo que el Padre, la voluntad del Padre. Por eso fue perfecto, porque siempre estaba conectado con qué es lo que debo hacer, hacia dónde voy, y cuando tenía que tomar una decisión importante o venía un acontecimiento importante, se apartaba a la montaña él solo, se ponía a orar, fortalecía el espíritu, entendía cuál era el camino, y entonces podía ejecutar lo que tenía que ejecutar de manera correcta. Está la historia de Lázaro, yo que todo el mundo la conoce, de que cuando murió Lázaro y Jesús fue y lo resucitó y todo. Pero hay una parte bien bonita cuando él todavía está en otro lugar, cuando Jesús muere,
Y Lázaro estaba en Galilea y Jesús lo querían apedrear cuando estaba ahí. Y se fue a otro lugar para que no lo apedrearan. Vamos a decir que salió de ahí, pues de manera, decidió correctamente, dijo, mejor me voy de aquí porque si no aquí me van a apedrear ahorita, ¿no? Se fue y cuando estaba afuera le avisaron, Lázaro está enfermo. Y él dijo, no, ahorita no vamos, espérense. Y pasó unos días y Lázaro murió. Y él seguía todavía afuera. Lázaro era un amigo querido, era alguien querido que Jesús quería mucho. Y él no hizo caso. Él dijo, no, ahorita no vamos a ir. Y luego cuando de repente dice, ok, ahora sí, vamos a ver a Lázaro que está enfermo. Bueno, que le habían dicho que estaba enfermo, ¿no? Ya había muerto en ese momento. Nadie sabía que había muerto más que Jesús. Y le dicen, oye, pero estaban tratando de apedrearte en Galilea y ahora vamos de regreso a que nos maten. Y dice, el que está sin luz tropieza, pero el que tiene luz, ese no tropieza, ese tiene que trabajar. Y lo que quería decir él es, yo me pongo en contacto con el Espíritu Santo, oro y me mostró que era un buen momento ya para regresar. Por eso es que cuando regresó no hubo ningún problema de ningún tipo, sino que llegó, pues se presentó en el tema de que Lázaro estaba muerto y lo resucitó. Hizo todo lo que tenía que hacer en ese momento. Al final ese seguimiento de buscar a Dios para tomar decisiones definitivamente es algo que nos conviene mucho. El problema viene cuando pensamos, ¿y cómo sé si Dios me está hablando? ¿No? El problema personal que yo tengo es que yo me considero muy inteligente. No sé cuántos de ustedes sepan que yo tengo algunos retos ahorita con mi hijo mayor, estamos teniendo retos importantes. Y lo que veo no me gusta. Y lo que veo es peligroso. Podría costarle la vida tal vez. Lo que veo es que él no está tomando las decisiones adecuadas. Lo que veo es que está incluso un poquito mal de sus facultades en ciertos momentos. Y entonces de repente yo veo puras cosas que no tienen ningún sentido. ¿Y qué te dice eso si eres una persona que yo estudié, que me creo que puedo ver un problema y más o menos entenderlo, ¿no? Que me creo inteligente? Veo un reto de estos y digo, ya valió, esto no va a funcionar, ¿no? El problema de tener la razón es que genera mucha angustia y mucho problema. Al no considerar a Dios en la forma en la que nosotros estamos analizando una situación, es que vamos a tener razón. Y ahí es donde viene el reto, ahí es donde viene la problemática. Hay una parte en la Biblia que están hablando de cuando Israel está pasando por el desierto y van hacia la tierra prometida y les piden a unos espías que se vayan a la tierra prometida y exploren. No sé si estén familiarizados con ese tema, pero el tema que quiero dejarles es, Moisés les dice a estos 12, vayan a la tierra, explórenla y véanla, qué tal está. Vean lo que está bien, vean lo que está mal, vean las ciudades, vean cuánta gente vive ahí, vean de qué tamaño son los ejércitos, porque ellos iban a entrar a pelear por la tierra que Dios les había prometido. Esos 12 se van, ven todo, regresan y les dice, y dos de ellos dicen, la tierra está muy bien, está muy buena, vamos para adelante, vamos a entrarle. Y los otros 10 dicen, ok, sí, la tierra está muy buena, pero te faltó decir que Jericó es una ciudad muy grande, que tiene unas murallas muy altas, que la gente es bastante grandota y fuerte, que tienen buenas armas y nos van a hacer papilla, nos van a matar. Y mis hijos van a ser esclavos. Porque eso es lo que pasaba en ese tiempo. Mataban a los padres en la guerra y todos los chiquirriquiris vengan para acá y se volvían esclavos. Entonces estos 10 tenían la razón. Estos 10 tenían razón de ver lo que estaban viendo. Es como decir ahorita,
No sé qué país poner, ¿no? Pero es como si ahorita algún país chiquitito, El Salvador, de repente dijera, le declaro la guerra a Estados Unidos. Híjole, compadre, ¿en qué estás pensando, no? O sea, estás muy chiquito, no vas a poder. Tiene lógica. Estos 10 tenían la lógica, todo. Yo hubiera sido uno de esos 10, se los digo así. Sin embargo, Dios se molestó con ellos, se enojó con ellos. Incluso les mandó una maldición y terminaron muertos todos en el desierto. Y pareciera que Dios suena como, oye, espérate, te pasaste, ¿no? Esto no entiendo. O sea, ¿por qué reaccionaste de esa manera? Y es porque no le creyeron a Dios. Dios les decía, yo los voy a meter, no van a ser ustedes, no va a ser por su esfuerzo, ni por lo que ustedes ven, ni lo grandotes que son ustedes, sino porque yo los voy a ayudar. Y ellos no consideraron esa parte. Ellos dijeron, yo estoy viendo este problema, yo no lo veo de otra forma. Eso me pasa mucho todos los días. En mi trabajo, con los retos que tenemos con nuestro hijo, con mi otro hijo que está bien, gracias a Dios, pero tiene sus mañas de jovencito, por así decirlo. Y de repente es lo que yo veo, lo que yo creo, lo que yo siento, y soy una persona inteligente que nadie me va a decir que lo que mi hijo está haciendo está mal. Pues claro que está mal. O lo que yo estoy haciendo mal, o lo que mi compañero en el trabajo hace mal. Estamos viendo todo y hacemos decisiones. El tema es que no estamos considerando lo que Dios nos diría del problema. Y ahí es donde viene el reto, y ahí es donde sufrimos, y ahí es donde tomamos una decisión equivocada, las cosas no salen tal vez. El que no salga no quiere decir que hiciste lo que Dios quería, más bien es que la voluntad de Dios es la que se va a hacer, salga o no salga. Entonces a veces sale como queremos, a veces no sale como queremos, pero siempre va a ser la voluntad de Dios. En pocas palabras, lo que estoy tratando de decir con todo esto es, cuidado cuando tenemos la razón. Cuidado cuando lo que vemos se ve muy grande, se ve difícil, se ve que no voy a poder, porque es mentira. Si en el espíritu estamos sintiendo que Dios te dice, aviéntate, pues aviéntate porque vas a poder, porque tienes ese respaldo. Claro, todo con sabiduría, todo analizado. Decía Jesús, dice, ¿quién de ustedes va y trata de construir una torre y no calculó lo que iba a necesitar y al no terminar de construir va a sentir mucha vergüenza? O sea, también no podemos aventarnos a lo tonto, debemos ser inteligentes también, pero al final es siempre sabiendo que Dios nos está respaldando y ayudando en lo que vayamos a emprender, en lo que vayamos a hacer, y sobre todo las decisiones tienen que ser pensadas para nuestro bien. Y esa es una buena pregunta. ¿Qué es nuestro bien? Para mí, mi bien es que yo sí quiero tener una vida más en paz, en un sistema más tranquilo, en un sistema donde no hay enfermedad, donde no hay injusticia, donde no hay dolor. Y esa es la promesa que Dios nos da, vida eterna en un sistema en el que todo va a estar de acuerdo a las reglas de Él, donde todo funciona, vamos a decir. Y entonces, esa es la esperanza por la que creemos en Jesús. No porque esta vida vaya a ser mejor, que sí lo puede ser también, pero no necesariamente, sino porque la vida, hay una esperanza que las injusticias de la vida y las cosas que no funcionan en esta, algún día eso se va a acabar. Podríamos, decía David tiene un salmo en el que dice, sé que veré la misericordia de Dios en la tierra de los vivos. Y yo realmente siento que David decía esa oración porque estaba convencido que cuando yo me muera va a estar todo bien bonito, pero yo también lo quiero ver aquí. Y sí es posible también que la vida funcione mejor. Por eso estamos hablando de decisiones más orientadas hacia lo que Dios quiere, para que entonces podamos tener una vida más con sentido, con propósito y con gozo en este plan, en esta vida. No todas en la siguiente, sí puede ser en esta. Y por eso las decisiones transformadoras, ¿no? Que ese es el tema que hemos estado platicando. Había una situación en la que lo que nosotros vemos, sentimos y todo, después viene un detalle importante, se topa con el mundo. Me topo con mi esposa, me topo con mi jefe, me topo
la tele, con las películas, me topo con la información que recibo, porque tengo ese teléfono que no para de sonar todo el día con ting, tienes algo en Facebook, ting, tienes algo en WhatsApp, ting, y te está llegando toda esta información constantemente. Y yo la busco también, ¿eh? Abro el WhatsApp, abro el YouTube, me pongo a ver un video, me llama la atención algo, estamos recibiendo información constantemente. El mundo nos está hablando constantemente. ¿Qué aprendemos al ver un programa de televisión? ¿Es entretenimiento o estamos aprendiendo algo? ¿Ustedes qué pensarían? ¿Es nada más me estoy pasando el tiempo, estoy quemando nada más unas 2 horas porque estoy cansado y quiero descansar? Yo le digo mucho a mi esposa, espérame, ¿sabes qué? No tengo ganas de pensar, pensé todo el día, quiero ver una película. O sea, el punto es que se me apague mi cabeza y quiero mentiras. La cabeza siempre está prendida. Estamos viendo una película, estamos aprendiendo algo, estamos viendo algo. Yo ahorita me pongo a reflexionar las películas que yo veía de joven, me enseñaron muchas cosas. Y tengo incorporado mucho de lo que yo vi cuando era joven en la forma en la que yo soy ahora. Entonces, esa parte, si alguien me hubiera dicho a mí, Arturo, cuidado, porque todo lo que lees, todo lo que ves, todo lo que haces, se te va a volver, eso vas a hacer tú. No sé si hubiera tenido la fortaleza o inteligencia para haberlo hecho, pero creo que era lo más importante que pude haber hecho. Nosotros los adultos, y a lo mejor se lo digo a Cata, por ejemplo, que está jovencita, nosotros los adultos siempre estamos pensando en lo mismo, Cata. Ay, es que si yo hubiera sabido eso cuando estaba yo de 15 años, y a todos nos pasa y te va a pasar algún día. Mi punto es, lo dije a la jovencita porque creo que no hay muchos jovencitos aquí. Pero el punto es que pensamos mucho en eso, de que si yo hubiera sabido, yo hubiera hecho de esto diferente. El punto es que realmente si yo hubiera sabido esto, que sí debía haber invertido tiempo en aprender de Dios, en buscar de Dios, en entender los principios de Dios, para que yo tomara decisiones más adecuadas, entonces en mi vida sí hubiera sido tal vez diferente. Que las cosas del mundo nos jalan, y es que es joven, no me aguanta, ¿no? Entiende que es joven. Eso es lo que le digo a mi esposa luego. Está equivocado. De verdad, yo debo ponerme a orar y debo sentarme con mi hijo y decirle, a ver, compadre, ¿quieres tener una vida como la que tuve yo o quieres tener una vida un poquito más agradable? Entonces tienes que dedicar tiempo. Y no voy a poder forzar nada, pero sí no debo de decir nada más, hoy es joven, hombre, espérate, al rato agarra la onda. Creo que debemos de cuidar que sí entiendan la oportunidad de aprender ahorita, para que de grandes no tengas que voltear y decir, es que si yo hubiera hecho esto diferente. Pero bueno, ese es el mundo, nos habla todo el tiempo, las películas, ahorita hay muchos mensajes de respeto, de derechos, que vemos en todos lados, que no necesariamente deben de estar alineados con Dios. Tenemos que discernirlos y cuidar, hacer lo que está bien, lo que Dios le gusta. Por ejemplo, el mundo nos dice, sigue tu corazón. ¿Cuántas veces follow your heart? ¿Cuántas veces han escuchado eso en la vida? Si pudieran decir cuántas diría, la verdad es que no tengo manera ni de contarlas. Creo que debo de escuchar 3-4 veces al día eso, de muchas formas, de diferentes. Follow your heart. ¿Qué significa your heart? Tus emociones. Tú sigue lo que sientes. Es más, las películas que yo recuerdo haber visto en los últimos 4 años, la mayoría es de un héroe que está siendo impulsivo, que está siendo emocional y que pelea contra el malo, pero en puro impulso y en pura emoción. Entonces lo que nos está enseñando es, eso es lo importante, impulso, aviéntate, emocionate, siéntelo, y si lo sientes, aviéntate. Y entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? Si alguno de ustedes usa Twitter, yo lo quité por fin. Vemos puras peleas. Twitter es pura pelea, la gente está reaccionando constantemente. Que si yo digo, es que Dios es bueno, me va a llover, pero porque hay gente que piensa que no es bueno.
Y si yo digo, es que el presidente de México es muy bueno, me va a llover también porque hay unos que piensan que no y otros me van a decir que está bien. Y al final estamos escuchando todas estas peleas. Las peleas no son cosas que nos convengan. Entonces, ¿por qué gastaba yo tiempo en Twitter? No me conviene. Ahí debo tomar una decisión. Al fin ya lo quité, espero no volver. Facebook, la misma cosa. Ya hay una cosa que le llaman de... Eso es un poco más tranquilo, pero de todas maneras, Facebook tiene... Un amigo americano me decía, con los problemas que hemos tenido, de repente yo andaba medio depre, ¿no? Y me decía, ten cuidado con el living room effect. Digo, ¿a qué te refieres con el living room effect? Y él me decía, tú vas a una casa y estás en la sala y ves las fotografías de la sala y todo el mundo está sonriendo en esas fotografías. Nada malo está pasando ahí. Ahí no van a poner a que un familiar está ahí todo chueco en algún lado. Van a poner al familiar derechito y sonriendo. Facebook es lo mismo. En el momento que voy a un restaurante, ¿no? En el momento que voy a Hawái, pero nadie ve las broncas que trae uno. Entonces de repente se siente uno solo. Se siente uno y dice, oye, ¿por qué a mí me pasa todo esto? Y yo, mira, todos estos gente están, pero cuidado, el mundo nos está hable y nos hace reaccionar de una manera que no debe de ser. No puedo evitar enamorarme, ¿no? Conocí a una chica preciosa, sentí las burbujitas, que a lo mejor ya no las siento con mi mujer porque eso es puro enamoramiento y de repente creo que a lo mejor debería de irme por allá, ¿no? Me pone emocionado, ¿no? Entonces se siente bonito. Las he sentido, o sea, lo digo enfrente de mi mujer. Al final yo siempre he dicho que el amor no es un sentimiento, bueno, siempre he dicho yo porque lo aprendí en la Biblia, que el amor no es un sentimiento, es una decisión. Dios decidió amarnos, no sintió amarnos. Él decidió que iba a mandar a su hijo a que muriera para hacer el sacrificio importante para que nosotros podamos ser salvos. Lo decidió y nos amó de esa manera. La decisión es amor, no el sentimiento. Sentir bonito está padre, pero eso se va a acabar eventualmente. No hay manera que un enamoramiento continúe. Siempre se va a acabar. El honeymoon que se acaba, ¿no? Al final también, esa es la tercera, hemos hablado de lo que yo pienso, lo que yo siento, lo que yo veo, mis emociones, y también vamos a hablar también de Satanás. Satanás también está ahí, no voy a entrar mucho ahí, pero sí está ahí, sí nos influye, lo vemos todos los días, en muchas influencias, todo el mundo está influido en cosas malas, ¿no? Y eso es verdad, existe, y si nos habla, si nos dice cosas. Típicamente Satanás trabaja en una manera súper sutil. Y les voy a poner un ejemplo. Imagínense un vaso de agua cristalina, ya la hirvieron ustedes. ¿Le darían un trago a ese vaso de agua? Claro que sí. Un vaso de agua con agua cristalina, agua limpia. Y lo están viendo y dicen, está perfecta esta agua. Ahora échenle un pedacito de la popó de mi perrito del patio. El agua no se va a ver diferente. Por una cosita pequeña, el agua no se va a ver diferente. Por vista, si yo veo el vaso de agua ahí, pues a lo mejor hasta le doy un trago y me estoy metiendo una cantidad de bacterias ahí que me van a hacer daño probablemente. Así es como trabaja el enemigo. El enemigo nos muestra una cosa que es verdad, la tuerce tantito y ya no es verdad, pero no parece que esté mal. Y ahí es donde viene una de las habilidades que tenemos que desarrollar, que se llama discernimiento. Yo les voy a decir una cosa, yo me dedico a la tecnología, me gustan mucho me gustaban, ya no tanto, ahorita ya me aburren un poquito, pero me gustaban mucho las computadoras. Toda mi vida he estado sentado enfrente de una laptop o de una PC o haciendo un servidor o haciendo cosas de computación. Y bueno, creo saber de eso. A lo mejor no tanto de las más recientes, pero quiero saber bastante de los sistemas. A mí no me vas a decir misa, vamos a decir con eso, ¿no? Si alguien me viene y me dice, ¿sabes qué? Quítale este componente y va a funcionar, yo voy a saber que esa cosa no va a funcionar, porque tengo la experiencia. Gasté horas y horas en aprender eso. Aquí mi amigo Diego debe de saber mucho de engranes, ¿no? Tú sabes un engrane cómo debe de ser, no hay manera que no sepas. Si alguien te dice, cámbiale este engrane por este más chiquito,
vas a decir, no va a funcionar eso. Tenemos experiencia, hemos agarrado eso. Yo me di cuenta de una cosa, yo no tenía experiencia de la palabra de Dios. Entonces, cuando necesito discernir algo, y si no conozco la palabra de Dios, ¿cómo discierno? ¿Cómo puedo decir yo que la computadora no va a funcionar? ¿O cómo puedo decir yo que está bien que me vaya con la chiquita que me hace sentir mariposas? No puedo, porque no tengo una manera de comparar ese conocimiento. Te necesito entender, necesito tener esa base de decir, ok, ya aprendí esto, entonces cuando viene una situación puedo discernir. Por eso se habla mucho y se dice, hay que conocer la palabra de Dios, hay que leer la Biblia, hay que estar constantemente aprendiendo de qué se trata para poder tener esa base a la hora de tomar una decisión, decir, ok, ¿cómo se compara esto con lo que dice la palabra de Dios? Y entonces discierno y sé qué está bien y qué está mal. Mucha gente dice, sí, espérate, pero esa Biblia tiene miles de años, la escribieron los hombres, ¿cómo puedes confiar en eso? Esa es otra discusión. Mi punto es, sin conocer, podemos hablar de eso. Yo era uno de esos hace tiempo. Yo decía, la flojera esto, ¿no? O sea, estoy escuchando algo, hablando de Dios todo el tiempo, la verdad era muy aburrido. Es más, todavía de repente hasta me da sueño. A veces se cansa uno, eso es cuestión de humanidad, ¿no? La carne es floja, el día que da flojera, así de sencillo, ¿no? Pienso yo que debe de ser también una cosa que tenemos que comprometernos. Así, si ahorita les dijeran a ustedes, oye, aquí tengo este trabajito que te va a dar $50,000 en los próximos 6 meses, ¿a poco? ¿Cuál es la siguiente cosa que vamos a decir? ¿Qué tengo que hacer? Es lo primero que vas a hacer. O sea, no vas a preguntar si los quieres o no los quieres, vas a decir, ¿qué sigue? ¿Qué sigue? Yo sí quiero, ¿qué sigue? Yo me aviento. Eso es un gran beneficio. Estamos hablando de vida eterna, estamos hablando de vivir más en paz, de tener conocimiento de Dios. Pero cuando decimos, vamos a leer la Biblia, entonces el mensaje es ese. Hay que saber discernir lo que nos conviene. Yo no estoy diciendo que se pongan a hacerme, que vengan aquí todos los domingos, si no quieren no vengan, si quieren vengan. Eso es decisión personal de cada quien. Pero lo que sí les digo, yo no soy tampoco perfecto, no lo estoy haciendo bien, la riego todo el tiempo. Me llama mucho la carne, me encanta la cerveza, por ejemplo. O sea, entonces de repente a veces me echo 1 y 2 y 3, cállate, ya no. Pero aún así de repente se me pasa, a veces. Cometo el error, cometo el pecado, es algo que a Dios no le gustaría. Debería tener más control sobre eso yo, ¿no? Hay muchas cosas que nadie es perfecto, no es de lo que uno pueda decir que la gente tiene que hacer, sino la experiencia de cómo pudiéramos hacer para que no nos impacte, cómo vamos a cuidar, tener las decisiones adecuadas. Y creo que ya me pasé del tiempo, ¿verdad? Is taking too much? I'm okay? Ok, para concluir, después del discernimiento pasa uno hacia el tema de ¿qué sigue? Y lo que sigue es eso. Cuando entremos a una decisión, día a día, es pensar primero ¿qué pensaría Dios de esto? Orar para que Dios nos muestre el camino y después tratar de consejo de Dios es muy bueno. Kyle la semana pasada hablaba y decía que el consejo, si tú le pides consejo a alguien y esa persona ni siquiera te dice, mira, en la Biblia dice esto, aguas, porque de entrada ya no está considerando lo más importante que hay en la vida para el consejo que te está dando. Puede ser que sea bueno, puede ser que sea malo, ahí hay que tener un signo de alarma, ¿no? Para concluir, les decía, Jesús habló, a mí me molestaba mucho una parábola que dijo Jesús, y eso es lo último que les voy a decir. Me molestaba porque así me sentía yo. Y él dice que el camino a la perdición es un camino amplio.
y fácil. Y el camino a la salvación es un camino estrecho y difícil. Pero no dice difícil, dice estrecho nada más. Yo lo entendí como difícil. Y me molestaba eso. Yo le oraba a Dios y le decía, ¿por qué tiene que ser difícil? Me molesta esto, no me gusta. Y un día me di cuenta que lo estaba yo interpretando mal. El camino es angosto porque tienes que ir poniendo atención. Si yo voy en un carro y estoy en una autopista de 8 carriles, yo solito puedo ir zigzagueando y no va a pasar nada. Pero si estoy en un camino estrecho, como dijo Jesús, que es el camino a la salvación, no puedo moverme tantito a la derecha porque ¡pum!, me salgo del camino. Entonces lo que está pidiendo Jesús es que tenemos que ir poniendo atención todo el tiempo. Es día a día, hora a hora. Es un poquito lo que le pasa a la gente que tiene problemas con alcohol, ¿no? ¿Sí saben lo que les piden a la gente que es alcohólica? La gente alcohólica les dicen, es un día a la vez, hora por hora. Resiste, busca, ¿no? O sea, es como que tienes que estar encima, atento, muy consciente que esto no para. Tiene que ser constante. Y para terminar, me gustaría pues nada más darles las gracias y recordarles que el discernimiento y las emociones, discernimiento es muy buen consejero, las emociones siempre van a ser un problema. Difícil no sentirlas, no es que se las traguen y si después les explota en una enfermedad, más bien es no tomar decisiones sobre lo que estoy sintiendo, sino tomar decisiones sobre lo que uno discierne para poder que sea transformadora y de beneficio para nuestras vidas. Y si me permiten, voy a hacer una oración para terminar. Señor Dios Padre, te damos gracias, Señor, por este día. Gracias por la oportunidad de platicar este tema. Espero que las personas que lo escucharon se den cuenta de lo práctico que es esto para todos los días. Nos demos cuenta y que podamos aplicar la idea de mantenernos atentos en el camino, de no cometer errores en el sentido de cosas que no te agraden a ti. Ayúdanos a caminar y saber que tenemos libertad en ti, dentro de lo que tú sabes que es lo que nos conviene. En el nombre del Señor Jesucristo te damos gracias, Señor. Amén. Y